Pues entramos ya en el tiempo de análisis, entramos ya en tiempo de sentimiento de mercado con nuestra compañera Miriam Sánchez de A4TradeFX. Miriam, buenas noches. Buenas noches, Raúl, ¿qué tal? Y es que hay momentos en el mercado que todo parece estar tranquilo, pero en realidad no lo está. Son momentos en los que el precio apenas se mueve, pero la estructura va cambiando de fondo en el mercado. Eso es lo que exactamente estamos viendo ahora, porque el franco suizo, que es un activo refugio por excelencia, hablábamos la semana pasada que no está haciendo lo que debería, no está subiendo con tensión, no está absorbiendo miedo, no está liderando el movimiento, y sin embargo el movimiento parece que empieza a cambiar. Parece que esta semana atrás, la semana que hemos visto de cierre, hemos visto que el franco suizo pues cogía ciertas fuerzas frente al dólar, y queríamos ver cómo han evolucionado esos pares de los que hablamos la semana pasada, y sobre todo ver cómo evolucionan los que nos quedamos por hablar, del franco suizo contra el yen japonés y también del franco suizo contra el AUSI. Vamos a empezar, si te parece, Miriam, analizando un poco, recogiendo cómo ha evolucionado esas cotizaciones del euro franco suizo y el dólar franco suizo, y si quieres luego vamos a los pares que nos dejamos la semana pasada. Perfecto, sí, vamos a echarles un vistazo. El dólar franco suizo, quizás después de la vuelta de Semana Santa, en general tampoco hemos tenido movimientos muy destacados, pero el dólar franco suizo sí hemos visto un cierto debilitamiento por parte del dólar en favor del franco. De hecho, había una pequeña tendencia que se había estado formando durante el mes de marzo, que parece que está intentando romper. Es algo que quiero revisar los próximos días para valorar posibles debilitamientos posteriores por parte del dólar. Para mí es lo más importante ahora para destacar, porque si le echamos un ojo al euro franco suizo, tiene como una pequeña proyección adicional alcista que cerró la semana pasada con un máximo superior, pero por ahora poco más que destacar. Es decir, tampoco hemos tenido movimientos demasiado fuertes, sí que esos pequeños cambios, pero necesito las próximas sesiones para confirmar si realmente eso se puede ver a un cambio que se pueda producir un poco más al medio plazo. Y en el dólar franco suizo también tenemos un movimiento similar, ¿no? Me imagino. Dólar y euro franco suizo ¿van a la par o son diferentes? Bueno, a ver, en general a mí algo que me ha llamado más la atención, que sí que lo diferenciaría, es el dólar franco suizo ha tenido un cierto impulso bajista, que es del que estoy pendiente a ver si puede prolongarse en los próximos días, si el mercado puede ser capaz de continuar con ese movimiento de caída. Y por contra, lo que he visto es que aunque tenemos niveles de resistencia importantes todavía por encima, pero por ejemplo la semana pasada el euro franco suizo hizo un impulso alcista adicional consiguiendo marcar un máximo más alto. Es muy precipitado todavía sacar una conclusión clara porque ha sido una ruptura muy reciente, pero sí tenemos que ver hasta qué punto esto pudiera llegar a indicar quizás que el euro todavía pueda tener un poco más de fuerza que el dólar frente al franco suizo. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, con ese euro franco suizo en el que el mercado pues ha dejado de ser claramente bajista. Ya no hay esas ventas agresivas que había anteriormente, pero tampoco hay compra decidida, es decir, estamos en una fase de acumulación o de rango. Y por otra parte, el dólar franco suizo, que sí se ha movido un poco más salvajemente, digamos, pero quizá por ese movimiento del dólar que hemos visto la semana pasada y ese rebote de liquidez estructural que está dominando al dólar en corto plazo, porque como siempre decimos, el dólar es el activo más líquido del sistema, es el que activa el mercado. Vamos a ver, si te parece, Miriam, vamos a pasar a los pares que nos dejamos la semana pasada. Pues retomamos, si te parece, con libra franco suizo y nos dices cómo lo estás viendo esa cotización de la divisa británica frente al franco suizo. Sí, probablemente este cruce es donde más predomina la fuerza, se ve con más nitidez. El Reino Unido tiene un bank rate en el 3,75% frente al 0% suizo. Esa diferencia no es menor, es un diferencial muy amplio dentro del G10 y convierte de hecho a la libra en una divisa con una remuneración mucho más atractiva en este caso que el franco. Por ejemplo, además la macro británica no es brillante, pero sí suficiente como para sostener esa postura monetaria. El Producto Interior Bruto Real de Reino Unido creció un 0,2% en los 3 meses hasta enero de 2026, un 0,9% interanual en ese mismo tramo. Al mismo tiempo, la inflación seguía en el 3%, la CPIH también en el 3,2%, es decir, crecimiento modesto, con inflación aún claramente superior al objetivo, y esa combinación hace que la libra sea una moneda donde el carry no solo existe, sino que además no parece amenazado por un giro inminente extremadamente agresivo al Banco de Inglaterra. El propio banco seguía comunicando el 19 de marzo que mantenía el tipo, que es algo que no se precipitara hacia una relajación acelerada.
Eso de hecho da una estabilidad al flujo comprador de libra frente a monedas de menor rendimiento. Frente a eso, Suiza vuelve a representar justo exactamente lo contrario. Una inflación mínima, previsión de inflación media del 0,5% este año y un banco central que no solo necesita pagar rentabilidad, sino que además puede permitirse el lujo de vigilar la apreciación de su divisa. En términos de incentivo financiero puro, el franco suizo compite en clara desventaja con la libra. Por eso aquí el factor refugio queda mucho más relegado. Para que el franco recupere protagonismo frente a la libra, el miedo global tendría que intensificarse bastante más. Y mientras eso no ocurra, el mercado va a seguir prefiriendo una moneda con tipos altos y con una inflación que justifica que esos tipos sigan siendo relativamente restrictivos. En resumen, el gráfico de la libra contra el franco suizo es el cruce donde la diferencia entre bancos centrales es más explícita. De hecho, bueno, el Banco de Inglaterra sigue lidiando con una inflación demasiado alta como para relajarse deprisa y el suizo, en cambio, se mueve con un universo de inflación casi extinguida y crecimiento modesto. Y mientras esa divergencia siga intacta, lógicamente la libra va a seguir teniendo una ventaja estructural frente al franco. Además, lo que es el banco suizo no da pistas sobre qué puede hacer con los tipos de interés. Parece que no quiere volver a los tipos negativos y que las soluciones que va a adoptar pasan más por otras operaciones más de mercado que por entrar otra vez en los tipos negativos, que no los quieren ver ni en pintura. Por lo tanto, ¿cómo está influyendo eso en el análisis técnico, en el gráfico? ¿Cómo se está comportando el par? Pues si vemos el gráfico a un medio o largo plazo, la libra esterlina frente al franco suizo ahora mismo está en una fase de rebote técnico tras las últimas caídas, que es lo que podemos ver en el gráfico que tengo en la pantalla, intentando recuperar terreno desde zonas de soporte relevantes. En el corto plazo el precio está mostrando cierta estructura alcista con mínimos ligeramente ascendentes, todavía sin confirmar un cambio de tendencia sólido. Las medias móviles de corto plazo empiezan a girarse al alza, aunque el contexto general sigue siendo delicado, ya que el franco suizo mantiene fortaleza como activo refugio en entornos de incertidumbre. Y mientras el precio se mantenga por encima de la última zona soporte, podríamos ver continuidad en este rebote hacia resistencias cercanas. De cara a los próximos días, por ahora el escenario más probable es de consolidación con sesgo ligeramente alcista, siempre que no se pierdan esos niveles claves. Si el precio rompe resistencias inmediatas con claridad, podría acelerar el movimiento al alza y, sin embargo, si vuelve la presión bajista y se pierden soportes recientes, no se descarta una reanudación de la tendencia descendente principal. En resumen, mercado de transición donde la clave estará en la confirmación, lógicamente, una ruptura alcista para cambio de sesgo o rechazo en resistencias para seguir con caídas. Tenemos que revisarlo muy de cerca en los próximos días, ahora ya con el fin de Semana Santa, que poco a poco el gráfico va tomando un rumbo todavía más claro. Pues si te parece nos cambiamos y nos vamos a otro continente, nos vamos a Oceanía, vamos a hablar del Aussie frente al franco suizo y sobre todo teniendo en cuenta que el inicio del Aussie ha sido muy errático. Primero ha habido una apuesta muy fuerte de los fondos de inversión por el crecimiento de esta divisa durante estos 2 primeros meses. Cuando comenzó el problema de Hormuz parece que empezó a deshacerse posiciones de los hedge funds en la divisa australiana, en el Aussie, y empezó a bajar, pero ahora parece que se ha retomado ese apetito por el riesgo otra vez y está volviendo a subir. ¿Cómo estamos viendo los fundamentales de Australia, que representa crecimiento y tipos altos de inflación, y cómo estamos viendo eso frente al franco suizo, esa política mucho más moderada, más neutra y sobre todo mucho más centrada en el balance del banco y en la lógica de mercado, digamos, más pura y más natural? Sí, pues el australiano franco es el cruce que mejor resume, de hecho, la gran discusión del mercado global. Es decir, si el mundo va a seguir comportándose como una historia de crecimiento con inflación todavía viva o si va a girar hacia un modo de protección más duro. Australia representa casi a la perfección la primera narrativa, es decir, su economía creció un 0,8% en el primer trimestre, un 2,6% interanual al cierre del 2025, un Producto Interior Bruto per cápita también al alza, y a esto se suma una inflación que sigue siendo claramente elevada para el estándar de un banco central que quiere cantar victoria. El CPI australiano se situó en el 3,7% interanual en febrero, la Trimetmin en el 3,3%. El RBA, de hecho, subió el 17 de marzo el cash rate en 25 puntos básicos hasta el 4,1%,
y no es un banco central resignado, es un banco central que todavía ve presión suficiente como para endurecer. Y ese combo, crecimiento mejor que el de Europa, inflación todavía relegada, tipos oficiales en el 4,10%, es lo que precisamente convierte al dólar australiano en una divisa muy sensible a cualquier escenario de continuidad del ciclo global. Si el mercado cree en expansión, el australiano suele tener una historia mucho más fácil que contar que el franco, pero precisamente por eso es también mucho más vulnerable. El franco no necesita que el mundo crezca, le basta con que el mundo dude y ya está. Y hoy el telón de fondo geopolítico, el encarecimiento energético, la incertidumbre general hacen que esa duda no sea anecdótica. Suiza con inflación prevista en el 0,5% para 2026, tipos al 0%, lo que hace es ofrecer muy poco rendimiento en general, mucha estabilidad nominal, eso sí. Ahí está la diferencia esencial entre ambos bancos centrales. El RBA aún combate la inflación demasiado alta, por eso paga el 4,10%, y el suizo tiene una inflación prácticamente bajo control y puede concentrarse en evitar una apreciación excesiva de su moneda. Australia remunera el riesgo, Suiza remunera la prudencia, aunque lo paga de forma indirecta. Y por eso el australiano franco no es solo un cruce de tipos, es un termómetro de convicción global. Si el mercado cree en crecimiento, el australiano tiene mucho espacio narrativo y monetario para imponerse. Y si el mercado empieza a valorar más la protección de la expansión, el franco suizo vuelve a recuperar centralidad. Y ahora mismo lo que vemos no es certeza precisamente, sino esa batalla que aún queda sin resolver. Bueno, pues con estos condicionantes muy claros, que son muy similares a lo que veíamos en el Reino Unido en cuanto a tipos de interés y por qué está luchando cada banco central, ¿cómo vemos el gráfico del Aussie franco suizo? Pues lo tengo también ya, yo lo he puesto en la pantalla, está en una fase bastante interesante, ya que viene de un contexto de recuperación progresiva de las últimas semanas, el precio moviéndose en zonas relativamente altas del último año, manteniendo una ligera estructura alcista de fondo. Lo que viene siendo a corto plazo, el par está mostrando cierta consolidación tras el impulso, el precio moviéndose en rangos estrechos con dificultades para continuar subiendo con claridad. Técnicamente, mientras se mantenga por encima de soportes cercanos en torno a la zona de 0,545, 0,547, el sesgo sigue siendo ligeramente alcista, aunque con pérdida de ese momentum en el corto plazo. De cara a los próximos días, el escenario más probable es de continuidad lateral con sesgo alcista moderado siempre que no se pierdan los niveles clave que he comentado, y si el precio consigue romper máximos recientes, podría reactivar el impulso hacia zonas superiores cercanas a 0,56. Sin embargo, si se pierden soportes, abriría la puerta a una corrección mucho más profunda dentro de un contexto aún incierto. Y al final, por ejemplo, en resumen, pues estamos en un mercado que se encuentra en pausa tras una subida previa, donde la clave será en los próximos días, semanas, si los compradores retoman el control o si el franco suizo vuelve a imponerse como activo refugio. Bueno, pues queda claro entonces, Miriam, cómo está el asunto, que el franco no se está moviendo de una manera muy, digamos, agresiva, pero sí está en el centro del mercado. Y lo que habrá que vigilar es si sigue apareciendo esa recuperación del apetito por el riesgo en las próximas semanas, o la crisis de Hormuz lo que hace es que se agudice todos los problemas que se están creando a nivel mundial, y entonces el movimiento del franco sí que sería un movimiento grande y por esperado no pequeño. O sea que veremos cómo evoluciona esto, pero ya lo veremos en las próximas semanas, estamos muy pendientes. Y te agradezco mucho todos estos análisis que nos has presentado hoy y que los pueden ver, como dices tú siempre, en el canal de YouTube nuestros oyentes y la gente que nos quiera seguir en el canal de YouTube de Mercado de Divisas. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Raúl, y por supuesto esperamos a todos los oyentes también en las redes sociales para que puedan ver los gráficos mejor. Muchas gracias.